Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar de alimentos en Tetrabric. Nuestra conferencia se titula Alimentos envasados, seguros para la salud. ¿Qué es lo que vamos a abordar en esta transmisión? Pues precisamente ese punto, saber si realmente son sanos los alimentos que se encuentran envasados, en este caso pues en un envase de cartón que tiene ciertas características. En el Facebook anterior hablamos, o en la transmisión anterior, hablamos acerca de los alimentos enlatados. Entonces, como tal, traemos una serie de temáticas, de temas relacionados con los alimentos ultraprocesados o industrialmente procesados, los cuales pues queremos destacar y rescatar lo positivo y también conocer lo negativo o lo que no es tan adecuado para nosotros en esta cuestión de los alimentos industrialmente procesados o ultraprocesados. Como les comentábamos, el día de hoy vamos a hablar de los alimentos envasados y estos alimentos pues tienen características positivas. Realmente después de hacer la investigación correspondiente para poder armar y darles la plática, el tema del día de hoy, pues no me encontré con muchas características que arrojaran que no son tan seguros para la salud o que tuvieran tantos puntos en contra en la utilización y el consumo de alimentos que están, pues en este caso, dentro de un envase, en específico dentro del Tetrabric o el Tetra Pak, que viene siendo esa clasificación estándar que se le da a estos envases de los alimentos. Como se les mencionaba, en el anterior hablamos de los alimentos enlatados, los cuales pues después de hacer la indagatoria y la plática correspondiente nos dimos cuenta que el consumo excesivo de alimentos que provienen de latas o en este caso alimentos enlatados pues nos van a arrojar ciertos parámetros o ciertos puntos negativos para nuestra salud. Habíamos comentado que no van a ser efectos a un corto plazo, sino más a un mediano e inclusive largo plazo. Como se nos mencionó, los alimentos enlatados, pues a final del día, ¿se pueden integrar en la alimentación? Sí se puede integrar en la alimentación, siempre y cuando pues tengamos un consumo adecuado o idóneo de estos alimentos para que nosotros podamos tener un consumo adecuado o idóneo de todo ello. Bueno, vamos a proceder en esta parte con la presentación, la cual pues vamos a ir platicando acerca de todos estos temas y pues a llegar a la conclusión de que son o no son realmente saludables estos alimentos. Como ya les di el panorama general, sí llegan a ser saludables y en este caso lo positivo pues lo vamos a abordar más adelante. Los alimentos en Tetrabric, bueno, todos hemos visto este tipo de envases, todos hemos abordado, visto en las tiendas, en los supermercados, estos alimentos en este tipo de envases, y la característica de ello es que nos van a dar una cuestión positiva, la cual pues nos va a proporcionar ciertos beneficios dentro de. Como pueden observar ustedes en la imagen ilustrativa, pues tenemos distintos tipos de alimentos, o en este caso cajas, principalmente porque al final del día son cajas. Lo que cambia va a ser la consistencia del alimento, que vamos a ir hablando más adelante de ello. Tenemos diferentes tipos de cajas, creo que todos en la vida hemos visto esta caja rectangular con una parte ancha. También hemos visto esta parte de la caja que viene siendo más delgada y asimila más a un tipo cilindro, pero rectangular o cuadrado. También hemos visto los prismas y todo ello. Vamos a ir hablando un poquito más acerca de cómo se clasifican y toda esta cuestión para conocer, y al final del día qué es lo que nosotros buscamos al dar este tipo de conferencias, pláticas, transmisiones dentro de pues nuestro aporte a la sociedad de lo que viene siendo la Universidad Leonardo da Vinci, pues informar conscientemente a las personas e informar conscientemente a la sociedad, y sobre todo contribuir a a este gran acervo de conocimiento que existe dentro de lo que viene siendo la Internet. Bueno, los alimentos en Tetrabric es una clasificación, o Tetra Pak, que es otra de las clasificaciones. Cualquiera de las dos
a final del día viene siendo válida. Lo único que varía pues va a ser el tecnicismo que se va a estar ocupando, y dentro del mismo contexto donde se utilice pues va a ser igual la determinación y la utilización de cada tipo de palabra. Bueno, como tal, el Tetra Brick o el Tetra Pak va a ser un envase de cartón que tiene una característica que va a ser laminado y se le conoce como el Tetra Brick, que regularmente es más ligero que una lata y que el vidrio, es decir, tiene las características de lata porque tiene una capa de aluminio, porque al final del día es una combinación entre cartón y aluminio, pero también a su vez nos va a brindar un ambiente seguro como el vidrio, que ese va a ser uno de los siguientes temas que vamos a estar abordando en nuestras siguientes transmisiones, porque la idea es hablarles de todos los envases en los cuales pues los mismos alimentos pueden estar, y sobre todo cómo nosotros los podemos estar consumiendo y teniendo las precauciones correspondientes para ello. Entonces, regresando al tema del cartón, que les digo es un cartón laminado, consiste en que va a tener una lámina o va a estar laminado y tiene diferentes películas sobrepuestas. Ok, ¿a qué se refiere con películas? Se refiere a capas muy delgadas que al final del día apiladas nos van a brindar una resistencia. Supongamos, cada capa o cada película que se va a ir encima una de otra nos va a dar una resistencia que, si nosotros viéramos esas capas tan delgadas físicamente y lo lleváramos a un contexto comparativo, una capa sería aproximadamente pues una hoja de papel blanco, una hoja tamaño carta. Y si nosotros empezamos a apilar una hoja como por sí sola, cuando nosotros pues atravesamos el lapicero, no nos brinda una resistencia, lo atraviesa fácilmente. Pero en el cambio, si nosotros empezamos a apilar con 5 hojas, el lápiz o el lapicero ya no atraviesa tan fácilmente. Si nos vamos a 10 hojas, ya hay una dificultad para poder atravesar estas capas de papel que estamos teniendo dentro de. Entonces, haciendo esa comparativa, eso es a lo que se refiere con películas, que cumplen una función específica. Hablamos que si hay un cartón laminado es una aleación o una combinación entre el cartón y, en este caso, aluminio. Como tal, pues los Tetra Bricks son embalajes. ¿A qué se refiere con embalaje? Pues a un tipo de caja que suele ser ligero, que suele ser compacto y se puede abrir sin necesidad de tener un utensilio. Por ejemplo, comentábamos en los alimentos enlatados que hoy en día ya se han desarrollado nuevas tecnologías y nuevos mecanismos para poder pues destapar un alimento enlatado. Hoy en día tenemos muy fácil que trae una pequeña orejita, tomamos, jalamos, hacemos un movimiento de fuerza contrario y lo podemos destapar. Anteriormente, pues los alimentos enlatados, por ejemplo, teníamos que utilizar un abrelatas y con ese podríamos destapar y obtener el alimento. ¿Qué es lo que diferencia de una lata a un Tetra Brick o un alimento pues como tal en una caja? Que lo podemos abrir sin utensilios, ya sea por una tapa, ya sea por una tapita que traiga una lámina y le necesitamos retirar la película, ya sea que traiga un pequeño orificio y ese orificio le tengamos que introducir un popote. Esas son las características que nos van a dar, pues en este caso, los Tetra Bricks. ¿Por qué? Porque nos van a permitir, aparte de aislar el alimento, nos va a permitir que podemos nosotros conservar este alimento en unas condiciones óptimas. Y como tal se nos menciona, se nos menciona o nos hace, pues sí, esta mención de que tenemos capas superpuestas y pegadas entre sí, una capa sobre otra, y estas capas, cuando se van pegando así una sobre otra, nos van a dar una resistencia, y esta resistencia nos va a poder brindar que puede contener el alimento, ya sea líquido o semilíquido o semisólido, dentro de la caja sin que exista una pérdida, un derrame, toda esta situación. ¿Qué es lo que sucede después de todo esto? Tenemos una capa de aluminio, tenemos una capa de cartón, que aquí se nos menciona que proviene de una celulosa virgen. ¿Y qué es una celulosa virgen? Bueno, una celulosa virgen es de origen de las plantas,
Puede ser que venga pues este cartón tratado de la corteza de los árboles. Posiblemente hoy en día pues ya tenemos diferentes opciones de plástico, de cartón, que es a base de nopal, que es a base de otros materiales, por ejemplo de hebras o parte de la misma planta del trigo. O sea, hay diferentes tipos o diferentes características. Entonces, si nos habla de una celulosa virgen, nos está haciendo hincapié que va a provenir pues, de un origen vegetal y que este tiene un tratamiento correspondiente, el cual le ha permitido pues, tener esta característica de cartón. Y posteriormente se nos habla de 4 capas de plástico polietileno. Ok, ya habíamos hablado, igual que en los alimentos enlatados se les coloca un recubrimiento de plástico dentro de la lata para que no exista esta interacción del alimento pues con el aluminio, y en medio del alimento y el aluminio existe una capa de plástico. Esta capa de plástico se le conoce como BPA, o bueno, uno de sus componentes que trae este plástico, y es un efecto no tan beneficioso, es que contiene BPA, y este era bisfenol A, que pues tiene ahí ciertos pues no beneficios, porque al final del día nos van a afectar a la salud, pero no va a ser tan positivo dentro de nuestro cuerpo. En este caso, el plástico que se utiliza aquí dentro no va a tener interacción con el alimento, va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que nosotros estemos consumiendo el alimento que viene en una caja, pues ya nos va a dar unas características totalmente distintas. Entonces, recapitulemos. Son capas: una capa de cartón, una capa de aluminio y 4 capas de plástico. Aquí se nos habla más o menos cómo es la característica estándar dentro de, y todo esto va a estar unido o pegado de una forma homogénea el plástico para que pues pueda brindar esa protección. Posteriormente, todos los alimentos que son envasados en cartón, laminados, tienen un proceso aséptico. ¿A qué se refiere con la palabra aséptico? Aséptico se refiere a que se encuentra libre de microorganismos, llámese bacterias, llámese virus, llámese hongos, llámese levaduras. Entonces, si nos habla que viene de un proceso aséptico donde todo el sistema está conectado y solamente tiene una entrada de alimento y una salida de alimento, quiere decir que donde se va a envasar este alimento, o donde se está procesando este alimento y a su vez se está envasando, está totalmente libre de microorganismos. Esa es una parte positiva que nos brinda, pues en este caso, los envases de cartón laminado, o en este caso los Tetra Brick. Yo, supongamos, tengo una sala de producción y la aíslo totalmente para que yo pueda envasar ese alimento y no se me contamine para nada, para que cuando llega con mi consumidor, él tenga la garantía y tenga la seguridad completa de que el alimento que está consumiendo no le va a generar ningún riesgo a la salud. Entonces, por eso es que aquí tenemos la ilustración de cómo son este tipo de maquinarias que utilizan este tipo de procedimientos, donde solamente entra la cajita o entra el alimento y sale ya la caja llena y sellada, porque en medio de este proceso pues va a tener pues las diferentes funciones de doblar la caja, o ya viene prearmada la caja, o en el momento se arma, se une, se llena, se envasa y se aísla y sale el producto terminado. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los alimentos en cartón, en este caso lo que se le corresponde o se le conoce como Tetra Brick. ¿Por qué? Porque pues, nos va a brindar un aspecto totalmente estéril dentro de los alimentos, y pues ese es un punto muy positivo hoy en día, que por ejemplo estamos viviendo este periodo de resguardo y esta situación pandémica pues originada por el COVID, por el coronavirus. Consumir un alimento envasado pues sí nos representa una gran salud, o no nos representa un riesgo para nosotros. Como todo este proceso va a estar cerrado en el momento en que se va a envasar el alimento, no va a haber una contaminación externa. ¿A qué se refiere con contaminación externa? Bueno, la contaminación externa se refiere cuando hay un agente que le puede provocar un daño a nuestro producto. ¿Quién puede ser ese agente? Regularmente nosotros conocemos, o dentro del área de los alimentos, o lo que se le conoce como seguridad alimentaria, se le llama pues, agente contaminante a todo organismo que
pues provenga o que sea de una de estas familias, llámese hongo, bacteria, levadura, pero también podemos tener un contaminante físico o químico inclusive. Entonces el primero que les mencioné, que son hongos, levaduras, son contaminantes biológicos. Otro contaminante químico podría ser, por ejemplo, que posiblemente se me haya corrido dentro de la misma producción una gota de cloro, o cuando yo hice la desinfección no limpié correctamente y dejé un pequeño residuo de cloro en la maquinaria, y esta maquinaria pues me va a arrojar un efecto negativo, y ya hay una contaminación química. Y se le va a hablar una contaminación física cuando pues desafortunadamente se encuentra uno con un trozo de papel, o posiblemente algún cabello, o alguna situación de estas físicas que puede estar dentro del alimento. Inclusive una piedra puede ser un contaminante física dentro de. Por ello es que este tipo de procesos con las cajas, o en este caso los Tetra Briks, pues va a ser totalmente cerrado, no vamos a tener ningún tipo de contaminación. Por eso tienen su industria totalmente muy tecnificada, y pues va a depender de la intensidad del tratamiento y la cantidad de empaque, la cantidad de las barreras que tenga el empaque, qué tanto nos va a durar el alimento. Aquí no es como los alimentos enlatados que yo les había mencionado, que muchos de ellos pues traen mucho conservador que pues nos va a ayudar a promover esta parte de que se conserven por 5 o 10 años, ¿no?, a una temperatura ambiente. La ventaja de esto es que el alimento que sea envasado dentro de un envase de cartón o un embalaje de cartón conocido como Tetra Brik nos va a permitir que no crezca ningún tipo de microorganismo en los siguientes periodos, en los siguientes años. Por eso es que pues se refiere a que realmente sí es una parte muy positiva dentro de los empaques, y pues esto es una parte positiva que podemos rescatar de los alimentos que son envasados en cartón. Posteriormente tenemos de que pues hay diferentes tipos de forma, como les mencionaba al inicio. Creo que todos hemos visto estas cajas aquí en la ilustración verde, donde esté totalmente cuadrada o rectangular más bien. Es un tipo de empaque que nosotros hemos visto, creo que pues de toda la vida. ¿Por qué? Porque aparte de que fue el primer empaque, o como tal fue la primera forma que se hizo ese empaque, se sigue conservando y sigue siendo funcional. ¿Por qué se utilizan las cajas? Bueno, una caja es fácil de poder apilar, es fácil de poder almacenar y es fácil de poder acomodar. Nosotros, cuando tenemos esta ventaja de que representa una facilidad para poderse conservar y para poderse, en este caso, acomodar diferentes situaciones que nosotros podemos tener, pues nos va a representar un ahorro en la cuestión de espacio y un ahorro económico en la cuestión pues igual de algunos otros alimentos. Como les mencionaba, todos hemos visto en algún momento de nuestra vida este cartón rectangular provenientes de unas cajas de aquí en específico de la leche, pero pues también ya tenemos diferentes versiones de leche. Ustedes cuando asisten al supermercado a hacer sus compras, pues cuando pasan a esta parte de las leches, tenemos infinidad de marcas de leche y tenemos varios tipos y varias formas de cajas y formas de las cajas. Hay unas cajas pues rectangulares de este tamaño, unas más largas, otras más cuadradas, una que es pues sí es rectangular larga y tiene una terminación arriba. Cada una de ellas tiene un nombre en específico. Nosotros ahorita para pues referencia tenemos que son prismas y triangulares, ¿de acuerdo? Y hay otras que hasta tienen 8 lados, como pues ciertas figuras geométricas tridimensionales. Y hay otras que son en forma de bolsa. Hace mucho tiempo pues existían cierta marca de jugos que eran muy popular porque pues eran en forma de pirámides o de triángulos, y pues era muy práctico porque tomabas tu juguito,
introducías el popote y te podías consumir el jugo y listo, ¿no? Ese tipo de características o ese tipo de formas pues se han beneficiado. ¿Qué alimentos son los que suelen conservarse dentro de? Regularmente o la gran mayoría de las veces suelen ser alimentos líquidos. ¿Por qué? Porque representan una buena resistencia. En segundo punto, aparte de que son líquidos, pueden ser como jugos, que va a ser muy diferente su consistencia a una leche o inclusive sopas. Esos tres alimentos regularmente, o más bien, son los que se almacenan más o se utilizan más las cajas de cartón para poder pues tener esta otra parte de almacenamiento y distribución y conservación y todo ello. También tenemos distintos tipos de taparroscas, de tapas, de cierre, lo que les había comentado casi al inicio. Tenemos uno que pues necesitamos forzosamente de una herramienta, que podrían ser unas tijeras, para poder pues, nosotros poder extraer el líquido de esta caja. Tenemos otro que nos dice, o ahí vienen las indicaciones, tirar de la línea punteada. Entonces lo que hacemos es tirar y se hace la apertura de la caja y podemos consumir el líquido que está dentro de la misma caja o pues el mismo alimento, ¿no? También ya tenemos una pieza plana con aluminio y plástico que pues, podemos arrancar con la uña, ¿no? Que regularmente este tipo pues viene con las cajas de leche o con las cajas de jugo. Pero también ya hoy en día ha revolucionado tanto pues esta industria de cartón o esta industria de envase laminado, cartón laminado conocido Tetra Brick, que se le conoce como la marca Tetra Pak. Se han desarrollado pues nuevas formas de poder nosotros extraer todos estos líquidos de tal forma que podemos nosotros pues utilizar una taparrosca. Hay muchos pues, alimentos que nos dice después de abierto consérvese en refrigeración. Bueno, eso tiene un fin. Si nos dice que después de abierto se conserva en refrigeración y cuando el producto se envasó venía totalmente estéril y no traía nada de organismos, venía totalmente limpio, en el momento en el que yo lo abrí ya ya entró en contacto con el oxígeno y posiblemente el oxígeno que esté alrededor de ello no necesariamente quiere decir que exista ahí en el oxígeno un virus o algo, ¿no? Pero puede contribuir a que se desarrollen ciertos tipos de bacterias y no precisamente pues de que estén libres en el aire que nosotros respiramos, sino que posiblemente la bacteria o el organismo pues encontró las condiciones necesarias y creció dentro de la caja y pues entró en contacto con el oxígeno y ya tuvimos el desagradable pues encuentro de que ya se descompuso la comida o el líquido que tenemos aquí. Por eso es que nos recomiendan o se nos recomienda que nosotros volvamos a refrigerar el alimento y en este caso pues conservarlo en refrigeración cuando nosotros lo estemos pues tapando, ¿no? O en este caso utilizando. ¿Cuál es una de las ventajas? Pues van a proteger a los alimentos. Eso es un punto muy positivo y es algo que tienen pues todos los envases o es lo que buscan los envases, proteger los alimentos, inclusive aunque sea un envase de plástico de esta marca muy conocida de frituras, tiene un fin, proteger esa fritura de los contaminantes externos. Ahora, si nosotros nos vamos a esta parte de que pues va a proteger el alimento, que son principalmente líquidos, llámense jugos, llámense leches, llámense sopas, no necesitan aditivos y esa es una parte muy importante que nosotros debemos de considerar al momento de elegir un alimento. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado, si una lata nos dice fecha de caducidad 20 de enero del 2025 y estamos en el 2020 y yo les había comentado que regularmente todos los alimentos que salen de la industria no salen de ayer para hoy, sino son alimentos que se procesaron y se envasaron aproximadamente 6 meses. Estamos hablando que ya tienen como 5 años y medio para poderse conservar. Entonces, ¿qué tipo de aditivos o conservadores le tuvieron que adicionar para que pueda durar tanto tiempo?
ese es uno de los puntos pues no tan positivos de las latas, ¿no? El punto positivo es que nos permite pues conservar un alimento que puede ser ligeramente ácido, puede tener una característica muy salada o muy dulce. En este caso, los alimentos que son empaquetados en cartón, en este caso los Tetra Brick o los Tetra Pak, nos van a ayudar a que duren más tiempo. No necesitan un conservador, no necesitan que se les agregue mucha sal. ¿Por qué? Porque el mismo medio, al no contener nada y como el mismo líquido no interacciona con ese plástico, porque ese plástico pues tiene la característica de que pues, es algo positivo y se puede ahí unir y no nos va a dar ninguna contaminación negativa o algo tan negativo, que era una de las partes que les mencionaba al inicio de la transmisión, al inicio de esta plática, que como tal pues los alimentos envasados en cartón no representan tanto riesgo a la salud como pues otros alimentos. Ya habíamos mencionado que pues sí, la lata es un alimento o un transporte o un envase bastante positivo. El detalle es que pues la cantidad de conservadores y los plásticos y toda esta cuestión pues va a ser lo negativo. En este caso pues estos alimentos que están aquí en una cajita de plástico con aluminio y con cartón no van a necesitar de los conservadores, no van a necesitar de aditivos, solamente con que se esterilice el líquido, que se vierta caliente o que se vierta de una forma muy fría, pues solamente así se va a conservar, que regularmente viene siendo pues una temperatura bastante caliente o bastante alta. Posteriormente, pues hoy en día podemos encontrar muchos productos, muchos alimentos que utilicen pues este tipo de envases. Uno de ellos y bien conocido y pues digamos que tradicionalmente utilizado es la leche. La leche por cuestiones de logística, por cuestiones pues económicas en la cuestión del envase, suele utilizar la caja, o más bien para eso igual desarrollaron porque necesitaban otro método de transporte. Anteriormente pues la leche, antes de que se industrializara o llegara a un proceso tan grande o de una magnitud tan amplia como la industrialización, solía envasarse pues en envases de vidrio, ¿no? Y estos envases de vidrio se reciclaban, se reutilizaban, pero pues se corría este riesgo de que si no ocurría una correcta esterilización, pues podíamos tener un efecto negativo totalmente con nuestro consumidor. Posteriormente, pues el plástico sí suele ser viable como método de envase, en este caso las leches, pero pues el costo-beneficio de utilizar el plástico y a veces no es tan viable para la empresa, o suelen utilizar el plástico para versiones más grandes del líquido que quieren vender. Regularmente cuando es leche vemos un galón de 1 litro con 800 o 1800 mililitros, o vemos 3865 mililitros, lo que es un galón en una medida inglesa. Entonces esa es la gran diferencia. Regularmente no vemos un envase, o es muy raro que encontremos un envase de 900 mililitros o de 1000 mililitros, pero regularmente casi siempre van a estar en las cajitas. Entonces esa es una parte pues, que dice que la leche pues, se utiliza más, ¿no? Los zumos de frutas, ok, zumos de frutas, los jugos del jugo de naranja, el jugo de uva, esta marca pues, que ha sido de tradición pues, en nuestra cultura mexicana, también se han encontrado pues, en estos empaques pues, de tamaños diferentes, ¿no? Y tenemos unos tamaños tan pequeños, así minis, que dicen que son porciones adecuadas para niños, que es un tamaño más o menos por que son aproximadamente 125 mililitros de jugo o de bebida, a encontrar pues un tamaño grande de 1 litro. Entonces esa es la diferencia. Las horchatas, bueno, como tal la horchata cuando viene en concentrado, o más bien cuando es un concentrado, suele envasarse dentro de esto, y la ventaja es que estos 3 líquidos que se acaban de mencionar se van a envasar en una temperatura caliente. Al envasarse en una temperatura caliente nos van a permitir que pues, se muera cualquier microorganismo, cualquier microbio, cualquier bacteria, y se pueda conservar mayor o más tiempo, y pues lo podamos nosotros consumir cuando nosotros estemos requiriendo y todo esto. Los vinos, ok. La cuestión de los vinos.
Aquí va a depender mucho de las industrias y va a depender mucho de la calidad del vino, es decir, si estamos hablando de un vino que va a ser una calidad premium y todo esto, o va a tener cierta historia detrás de, van a envasar sus vinos en botellas de vidrio, pero también existen unos vinos que se envasan en botellas, o en este caso en cajas de Tetra Pak, y pues van a ser un vino tinto, un vino rosado, un vino blanco. ¿Por qué? Porque les permite conservar regularmente esos vinos cuando se envasan en cajas de cartón. No es tanto para acompañar, sino ya es como que una segunda opción, un segundo método, una segunda utilización de este producto, como pueden ser platillos, como pueden ser bebidas, que se elaboren en base a, o que tengan el vino como parte de la misma integración de la bebida, todo esto. Entonces, esa va a ser la diferencia. Caldos y sopas. Bueno, caldos, pues estos caldos que hemos visto que hoy en día ya nos venden, caldo de pollo, caldo de res, estos caldos que ya son listos para consumir, que nada más vacías, calientas y listo. ¿Nos pueden ahorrar tiempo? Sí, nos pueden ahorrar tiempo, porque pues, muchas veces, a lo mejor, ahorita con esta restricción o resguardo o distanciamiento social, pues como les comentaba, tenemos la oportunidad de cocinarnos muchos alimentos. Anteriormente, pues por la misma situación del trabajo, la rutina, el estrés, no disponíamos de tanto tiempo para cocinarnos y era muy práctico tomar un alimento, vaciarlo, calentarlo y consumirlo, ¿no? Y ya no le invertía el tiempo que correspondía en poder pues, elaborar, por ejemplo, un caldo, por ejemplo. Un caldo de pollo, pues necesita la pieza de pollo, necesita los complementos que pueden ser algunas verduras, puede ser cebolla, puede ser ajo, alguna especia o una hierba aromática. La ponemos a un proceso de hervor de aproximadamente unos 15, 25 minutos, esos intermedios de tiempo, y ya tenemos nuestro caldo. En cambio, si yo consumo un caldo que viene pues en una cajita, lo abro, lo caliento 5 minutos y ya me lo puedo consumir. Esa es en la cuestión de los ahorros de los tiempos. En la cuestión de las sopas también, muchas veces vienen ya hoy en día paquetes de sopas, que viene la sopa pues, en pasta y aparte trae su cajita ahí de complemento para que se pueda cocinar y se integre todo esto. Es decir, ahí te dice instrucciones, ¿no? Vertir el líquido de la cajita en un sartén o en una cacerola, calentar por 3 minutos. Agregar la sopa y dejar reposar 2 minutos. Mover la sopa a temperatura baja y dejar cocinar 5 minutos. Es decir, en 10 minutos ya tienes una sopa que si la hubieras hecho por el otro método de cocinarte tú mismo, hubieras tardado unos 25 o 20 minutos. Pero ¿qué es lo que va a variar? Pues los sabores. Una de las ventajas es que si nosotros consumimos caldos y sopas que vienen en cajitas de cartón, pues no va a traer mucho conservador. Ese es un punto positivo. El punto negativo sería que estamos perdiendo pues esta tradición de cocinarnos los alimentos, que al final del día yo les comentaba y es una parte que nosotros debemos de buscar, ¿no? El cocinar un alimento con la familia, con la pareja o con quien estemos, nos va a ayudar a formar un vínculo y entonces ese tipo de cosas es lo que va a fortalecer las relaciones pues, humanas, ¿no? Las relaciones sociales, que hoy en día pues, se han perdido bastante por la misma situación del distanciamiento social y el resguardo. Entonces hay que procurar pues, cocinarnos para poder tener esta parte positiva. Entonces caldos y sopas sí son positivos, sí tienen su parte positiva en la cuestión de los tiempos, pero no sería recomendable todos los días estar consumiendo sopas en cajitas de cartón. Cremas para calentar. Bueno, muchas veces por la cuestión del tiempo igual se puede utilizar una crema de elote, por ejemplo. Si yo me preparo una crema de elote tradicional, tengo que poner a cocinar mi elote crudo, posteriormente tengo que agregar la leche, mis hierbas, mi caldo de pollo y ya tengo mi crema de elote y pues ya la puedo consumir. En cambio, si yo me compro una crema de elote en una cajita de cartón, llego, lo vacío, 5 minutos lo caliento y listo, ya me lo consumo. Esa es la gran diferencia.
Realmente con estos dos últimos puntos de los caldos y sopas y las cremas, nos van a ahorrar tiempo, nos van a ahorrar pues muchas veces convivencia, pero al final del día pues lo que nosotros buscamos es que tengamos pues estas interacciones, ¿no? Que son parte de, pues, de la relación humana, y sobre todo pues buscar el beneficio más saludable que nos puedan generar estos alimentos. Bueno, esta es una pues plática que resultó un poco más corta en la cuestión de los tiempos, porque como les mencionaba al inicio, no hay una parte negativa de los pues en cajas. ¿Por qué? Porque simplemente con el hecho de que los alimentos, cuando se envasan, entran a un ambiente totalmente esterilizado, donde pues la misma temperatura va a matar a los microorganismos, eso nos está garantizando que no tengan ningún contaminante, que no tengan aditivos y este tipo de cuestiones. Pero también tenemos una parte no tan positiva de los alimentos envasados en cartón, que como no les da el sol, como no les da la luz solar, principalmente la luz solar, pues puede por ahí hacer algunas cuestiones medio extrañas en la cuestión de que puede solidificar pues el mismo líquido, o lo puede llegar a pues a condensar. Es decir, ¿a qué se refiere a condensar? A solidificar o a depositar todos los sedimentos en la parte pues baja de la caja, en que nosotros cuando nos consumamos este alimento, supongamos una leche, posiblemente cuando abramos la leche, intentemos vaciar pues este líquido, se venga por ahí una forma sólida un poco extraña. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo podría ser que posiblemente la leche o el jugo no tuvo un correcto control de calidad, y cuando yo lo consumo tiene un olor diferente, tiene un sabor, tiene una característica diferente, o inclusive no llega a saber a jugo. Es como que la parte pues no tan positiva que nos podría dejar en este caso las cajas de cartón. Otro punto de las cajas de cartón es que sí se reciclan, pero sale muy caro el reciclaje, entonces la industria casi no se dedica al reciclaje del Tetra Brick. Sí nos brinda una cuestión muy positiva, pero si nos vamos por la cuestión de impacto ambiental, no va a ser tan positivo esta parte que nos está brindando. En el segundo punto también tenemos que si nos va a brindar o nos va a afectar ecológicamente, pues también vamos a tener el costo-beneficio no tan bueno en la cuestión de la responsabilidad social al consumo de estos alimentos. Serían como que los puntos no tan positivos en este caso del Tetra Brick. Otro punto positivo. Un punto positivo es que nos dan suficiente tiempo de conservación, no necesariamente necesitan conservadores, no necesariamente necesitan aditivos, no necesariamente necesitan pasar mucho tiempo para poderse conservar. Una caja de cartón nos conserva una leche hasta por un año, a veces hasta 2, pero no pasa de ese tiempo. No es como si yo consumiera una leche condensada, porque hoy en día ya hay leche condensada igual en cajitas de cartón que me duran aproximadamente un año, y una leche condensada en una lata me sigue durando 3 años. Entonces ahí es una gran diferencia. ¿Cuál sería si yo quiero consumir algo más sano, más saludable? Y todo esto vamos a tratar de que rescatemos una parte positiva de nuestra alimentación, y sobre todo el aporte nutrimental, que es algo que igual debemos estar muy conscientes en el momento de tomar las decisiones en los alimentos que vamos a consumir, y sobre todo en los alimentos que vamos a invertir para tener en casa, para tener este consumo que estamos llevando a cabo hoy en día pues con este distanciamiento social, con este resguardo social, que desafortunadamente a veces no nos permiten seguir consumiendo alimentos tan frescos, pero también nos van a ayudar de una forma bastante positiva. Si yo compro hoy mi despensa y compro una buena cantidad de algunos alimentos pues en caja y todo esto, nos van a permitir pues poderlos consumir en determinado tiempo. Recuerden que pues dentro de toda la transmisión nos pueden estar haciendo sus preguntas y comentarios.
Nos comenta Yasmín Morales, dice, independientemente de la parte cultural, del beneficio que menciona, ¿qué pasa con los beneficios y aportes nutricionales de este tipo de productos? Si sabemos que la elaboración en tiempo real de una sopa, por ejemplo, con verduras naturales frescas, aporta mayores beneficios. En este punto, si nos vamos por la cuestión beneficio-nutrimento, beneficio nutricional, sí, realmente todo el alimento natural, y ya lo habíamos mencionado cuando pues, hablamos acerca de las frutas, de las verduras, es mejor consumir el alimento de forma natural. Sí, si yo consumo mi alimento, yo me hago mi propio, por ejemplo, caldo de pollo con verduras, pues es lo más sano, lo más saludable, no tiene ningún conservador. También en ocasiones se opta por este tipo de opciones de los alimentos pues envasados en cartón por la cuestión de los tiempos. Anteriormente pues era eso, hoy en día pues ya no tenemos como que tanta dificultad con el tiempo, pero también en ocasiones pues por el acceso a los mismos alimentos. Por ejemplo, ¿no? Las personas que hacen algún tipo de actividad física, que son caminatas, senderismos, que se dedican a subir montañas o invierten la mayor cantidad de tiempo en subir una montaña, muchas veces pues no pueden llevar productos frescos porque durante el mismo proceso, el mismo camino, el mismo tiempo, van a tener una descomposición de los mismos, diferentes temperaturas, diferentes alturas, todas estas cuestiones, ¿no? Para ellos resulta más viable llevar, por ejemplo, alimentos enlatados, alimentos en cartón. Entonces, ese es un punto, digamos, comparativo, ¿no? Un beneficio. Que sí, el beneficio nutricional no va a estar tan bien reflejado, pero por eso existe la posibilidad de poder fortificar, poder adicionar, poder enriquecer los alimentos con vitaminas y minerales. Cuando hablamos de este tema de la fortificación, de la adición, del enriquecimiento de los alimentos, se refiere a que el alimento le están adicionando, en este caso las vitaminas y minerales que pudo haber perdido durante el proceso, pero al final se los adicionan de una forma sintética o de una forma no artificial, no natural, pero el origen de estas vitaminas pues vienen siendo de origen natural, ¿no? Por ejemplo, si quiero obtener vitamina C, lo puedo sacar del jugo de naranja. Bueno, si yo empresa produzco jugo de naranja y tengo de desecho el gabazo y tengo de desecho en este caso la cáscara, pues se lo puedo vender a otra empresa que se dedique a la deshidratación y todo ello, y al final del día pues me puede triturar, me puede deshidratar, puede convertir esa cáscara, ese gabazo en polvo, y de ahí puede extraer parte de la vitamina C. Entonces esa es como que una de las partes que vienen siendo positivas dentro de los alimentos cuando son enriquecidos con vitaminas y minerales o adicionados o fortificados. Va a depender mucho de la terminología y de la cantidad de vitaminas o minerales que se le vaya a adicionar al alimento. Sí, vamos a tener pues ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero rescatar cierto tipo de proteínas o aminoácidos que me va a aportar la carne de pollo, no la voy a poder rescatar pues en un alimento envasado. ¿Por qué? Porque posiblemente traiga pollo, ¿no? Pero no va a ser fresco y pues el tiempo que lleva y el procedimiento, las temperaturas, ya perdió esos aminoácidos, pero tiene la posibilidad de que se puedan fortificar. Digamos que siempre la industria va a tratar de equilibrar pues la pérdida con el beneficio que ellos pueden aportar. En este caso la pérdida serían los nutrimentos, el beneficio pues podrían ser las adiciones de vitaminas o minerales. Sería una parte que podríamos rescatar de forma positiva dentro de los alimentos, que como hemos hecho hincapié en las pláticas, en las conferencias, en nuestros puntos, recuerden que el consumir alimentos ultraprocesados no debe de sustituir totalmente a la comida. Los alimentos ultraprocesados no siempre son buenos para la salud. Ya lo mencionamos que porque tienen mucha sal, porque tienen muchos conservadores y tienen otras cuestiones ahí que no nos van a dar cosas positivas a nuestro cuerpo. Por eso deben de ser consumidos con moderación. Si yo baso mi alimentación totalmente, pues supongamos en la conferencia anterior nos hacían una pregunta que
cómo le podíamos nosotros pues hacer si todos los días consumía, por ejemplo, atún, ¿no? Enlatado. Bueno, tratar de darle más variedad. Si consumes el atún porque te dijeron que te aporta cierto tipo de beneficios nutrimentales, pues también tenemos otros alimentos que te pueden dar el mismo beneficio similar, más no el mismo. Aclaro este punto. Nos puede dar un beneficio similar. Por ejemplo, si me están diciendo que coma atún porque me va a dar proteína de origen animal, pues también puedo comer carne. Una lata de atún, supongamos que me esté dando tantos gramos de proteína, unos 25 gramos de proteína, una lata aproximadamente. Yo lo puedo sustituir por unos 80 gramos de carne, que me puede dar una cantidad similar de gramos de proteína. Pero eso es en cuestión de proteína de origen animal. También puedo obtener proteína de origen vegetal. Por ejemplo, los cereales, el amaranto, la quinoa, también nos dan proteínas de origen vegetal, las cuales pues también nos van a beneficiar y nos pueden dar el doble de gramos en cantidades mucho menores de lo que necesitas consumir de atún. Aproximadamente a lo mejor de atún necesitas consumir 70 gramos para 25 gramos y puedes consumir 40 gramos de cereal y te da aproximadamente 30 gramos de proteína. Entonces, nada más es una cuestión de elección. Recuerden que hay que estar informados. También el fin de nuestras pláticas es esta, ¿no? El informar, el orientar, el resolver las dudas que tengan en el momento y toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque como mencionamos, el acervo cultural, el acervo intelectual en la cuestión de esta red digital o en esta cuestión digital que se le conoce como internet es muy vasto, es muy grande. Hay muchas personas que te van a decir no consumas esto porque te hace daño, consume esto porque es más positivo. Cada quien se va a tomar sus decisiones de acuerdo a las elecciones y de acuerdo a la información previa que cada uno de ustedes tenga. Por eso es muy importante informarse y por eso es que nosotros como universidad y nosotros como profesionales, en este caso yo como profesional en nutrición, pues me siento en la parte de aportar yo mis conocimientos, en orientarlos, en brindar opciones, en brindar información que sea de utilidad para el consumidor, para los pacientes, para la persona que le interese cuidar su salud. Hoy en día pues estamos atravesando esta cuestión social denominada coronavirus y todo ello, lo cual nos está orillando, nos está llevando al punto en que nosotros debemos de tener un consumo adecuado de alimentos. Y todo esto, ¿por qué? Porque pues desafortunadamente, pues sí, nuestro sistema inmunológico va a influir mucho, las enfermedades, muchas enfermedades se pueden evitar con una buena alimentación, eso es meramente cierto, pero desafortunadamente por la desinformación que existe, pues siguen teniendo malos hábitos alimenticios, malos hábitos de vida y toda esta cuestión. Esto sería pues todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado pues en esta transmisión de los alimentos pues en Tetrabric. Los alimentos envasados son seguros para la salud. Conclusión, después de esta plática podemos decir que sí resultan ser seguros para la salud, pero volvemos a los puntos iniciales. Hay que combinar alimentos naturales y hay que consumir alimentos con moderación. No voy a basar totalmente pues todo el consumo de mis alimentos en cartón. Digo, si es, por ejemplo, la leche, es válido, pero también tenemos otras opciones. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Los esperamos la siguiente semana con otro tema interesante, que sea de interés para ustedes, donde nosotros podamos informarlos. Y también recuerden pues visitar nuestras redes sociales. Tenemos pues, nuestro Facebook Unilevi Tehuacán, tenemos Instagram Unilevi Tehuacán y ya también tenemos canal de YouTube Unilevi Tehuacán, donde ustedes si están interesados pueden ir, pueden consultar nuestros videos de nuestras, pues en este caso conferencias, pláticas que hemos estado abordando y podemos rescatar algunos puntos ahí positivos que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden que pues, todavía nos encontramos en esta etapa de distanciamiento social. Hay que cuidarnos, hay que alimentarnos sanamente, hay que optar por alimentos naturales, consumo de frutas, verduras, lo que siempre hemos estado promoviendo. Y recuerden Unilevi Tehuacán. Recuerden también que es Unilevi en casa, que nosotros estamos desde casa contribuyendo a esta pues,
esta labor de poder brindarles información, todo estando desde casa. Les agradecemos mucho, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.